Buenos días, ministra. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer este gran evento, ministra. Muchas gracias a todos ustedes, todos los educadores del país, todos los rectores, todos los secretarios de educación. Muchas gracias a Virtual Educa, a la OEA por permitirnos hacer este evento. Yo me propuse hoy presentar a nuestro conferencista y esta mañana que dije eso, dije, uy, en la que me metí. ¿Yo cómo voy a presentar a nuestro conferencista? ¿Yo cómo hago para que la gente entienda la magnitud de los conferencistas que tenemos? Y yo dije, tal vez comparándolo con otro, pero le dije, si lo comparo con otro me meto en la grande porque el otro va a decir, uy, me dejó chiquitico. Entonces dije, lo voy a comparar con mí mismo. Y yo dije, pero ¿yo quién soy? Yo dije, soy un simple personaje de un pueblo de Jardín, Antioquia, del suroeste antioqueño, que trabaja desde los 8 años de edad, que tuve la oportunidad de estudiar en Alemania, becado por el gobierno, que fui a Inglaterra y fui a Estados Unidos, pero yo soy chiquitico con lo que viene. Tenemos un personaje con el que yo siempre soñaba presentarlo y estar. Un personaje que a nivel empresarial para mí es de lo más alto que he llegado. Es un señor que trabaja al lado del tipo más rico del mundo, de la empresa más grande del mundo del software. Un colombiano, como cualquiera de nosotros, que con sus méritos logró llegar tan lejos. Yo quiero que todos ustedes entiendan, tal vez muchos de los que están aquí entienden quién es él, pero nos están viendo por el canal institucional, nos están viendo por las redes, por Colombia Aprende. Y tal vez muchos de los que nos están viendo no entienden la dimensión, porque de pronto no son educadores, nos está viendo todo el país. Estamos hablando de un señor que ayudó a construir a Microsoft, de un señor caleño de Cali, que lleva más de 20 años trabajando al lado de Bill Gates, vicepresidente mundial fue durante mucho tiempo de Microsoft. Hoy es presidente mundial para mercados emergentes, de China, de la India, de Asia, de África y por supuesto de Colombia. Maneja toda la agenda de competitividad de Microsoft y de la educación. Estamos hablando y quiero invitar al escenario al doctor Orlando Ayala. Por favor, doctor. Tengo este. Gracias, Héctor. Bueno, ante todo, Héctor, muchas gracias por esa tan amable introducción. Ministra, un gusto estar aquí. Realmente como colombiano, un honor por varias razones. Por supuesto, por ser mi país, por ser latinoamericano, una región con, creo, tremendo potencial. Colombia puntero de pronto en esa oportunidad. Quiero agradecerles a todos ustedes, sé que muchos de ustedes son educadores, maestros, docentes. Y hoy quisiera enfocarme, aunque un poco la descripción de la presentación está orientada al tema técnico, quiero quizás colocar una perspectiva un poco más amplia. Porque en mi opinión, y después de 22 años en esta industria, cerca de 30 años que salí de Colombia, aunque siempre muy conectado con Colombia, hoy, después de todo ese tiempo, llego a una conclusión. Tenemos que empezar por el ser humano. El tema tecnológico es un habilitador, pero si no arrancamos ahí, como premisa básica de lo que tenemos que hacer, simplemente no podemos entender lo que tenemos que hacer. Y quiero arrancar con una frase que me pareció que es contundente. Contundente en particular por el papel del maestro, que si no logramos entenderlo en su evolución social y económica, obviamente la evolución tecnológica, creo que no podemos marcar la ruta importante en la cual nos debemos enfocar como país, como padres, como docentes. Y esta expresión fue por un gran escritor irlandés, que creo que expresa de una manera absolutamente impactante el papel tan importante del educador moderno. Y dice, la tarea del educador moderno no es podar selvas, sino regar los desiertos. Y quiero arrancar ahí para entender que tiene que ser una profesión, que tiene que ser la profesión más dignificada de un país.
Los países que han logrado avanzar en este tema de manera radical, los punteros, Finlandia, Singapur, se han enfocado en entender que el papel del educador es un papel absolutamente estructural, no solamente para formar el talento temprano, pero para crear las bases importantes de conocimiento que le permita a la sociedad avanzar económicamente, sosteniblemente, económicamente, como decía anteriormente, y social, que yo creo que es realmente el objetivo último. O sea que quiero arrancar por ahí. Quiero arrancar por ahí porque estamos enfrentados a una situación de tremendos desafíos. Estamos en el medio quizás de uno de los cambios económicos más importantes que el mundo haya manifestado. El modelo económico está siendo cambiado radicalmente. Y está siendo cambiado radicalmente porque creo, y como ustedes lo vieron, los Estados Unidos ha estado en una crisis importante alrededor del mundo. Yo tengo el gran beneficio de ver un poco los mercados mundiales porque es mi trabajo. Yo viajo el 70% de mi tiempo. Y más que pararme aquí como una persona de Microsoft, quiero que escuchen hoy mi mensaje, más como un latinoamericano, más como un colombiano que sus padres no terminaron el bachillerato, ninguno de los dos. Los dos vivieron en una finca, campesinos, pero demostraron que con cierto foco es posible tener una generación de 4 varones que hoy son los 4 profesionales y hoy estoy parado aquí teniendo el gran honor de hablar con ustedes. Estos desafíos vienen porque el modelo que se desarrolló en los últimos años es un modelo imperfecto. Imperfecto porque esencialmente las bases de crecimiento se hicieron con conocimiento, pero para pocos. El gran desafío a largo plazo no puede ser crecimiento económico a cualquier costo. No puede ser crecimiento económico en el todo vale. Tiene que ser crecimiento que incluya 2 palabritas que son muy importantes. Es crecimiento económico sostenible e inclusivo. Ese es el gran desafío de la sociedad. Porque retos y oportunidades tenemos inmensas. No las voy a cubrir todas, desde inclusión social hasta cómo habilitamos las pymes, el tema de salud, importantísimo, el tema de globalización, el tema técnico, el tema de seguridad cibernética. Hay una serie de desafíos y cambios importantes que hay que considerarlos, pero regresando al punto con el cual inicié, es que tenemos que arrancar por el recurso humano como la base importante de cualquier cosa o de cualquier estructura o estrategia que se desarrolle como plan nacional de país. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Déjenme decirles, el desafío más importante y el sueño más importante mundial hoy es ¿cuál? También digamos, la amenaza más grande del mundo, mucha gente cree que es terrorismo, que es una amenaza grande y es un problema. Pero hoy la amenaza más grande que podamos pensar es la falta de poder tener un trabajo decente. Lo que llaman los americanos con una expresión que es difícil traducir al español, llaman el flashpoint. Es la mecha que puede desatar una serie de problemas sociales de tamaños impredecibles. Hay cerca de 1.2 mil millones de jóvenes en el mundo, de los cuales cerca de 500 millones hoy no tienen un trabajo. Esto no puede ser. Y por eso voy a hablar un poco del tema de educación conectado hacia ese puente, de qué significa crear un sistema educativo que nos mueva a la generación de empleo, porque ese es en particular el objetivo más importante. Hace 2 semanas salió un artículo en El Economista que a mí me pareció absolutamente contundente y creo que si uno se pregunta, hay problemas en el mundo, hay muchos problemas en el mundo, pero realmente en los últimos 20 años se ha hecho un avance importantísimo en términos de la reducción de la pobreza extrema. Este artículo, si no lo han leído, está en inglés. Yo les sugiero que se lo lean. Es un artículo que realmente pone en contexto el desafío tan importante que tenemos para rebatir esto. Solo para explicarles un poco el tema muy rápidamente para no ir y discutir todo el artículo. Pero dice lo siguiente. En los objetivos del milenio, que se cumplen en el año 2015, se esperaba reducir esencialmente la pobreza extrema, definida pobreza extrema como aquellas personas que viven con $1.25 al día.
Y se esperaba que para el año 2015, esencialmente, estuviéramos cercanos al 1.5 mil millones de personas, de los 7 mil millones de personas que todavía tendrían que trabajar en este tema de no estar en pobreza extrema. Pues ustedes ven aquí en esta gráfica, que está muy rápida, que desde el año 1990 al año 2010 se ha hecho un avance absolutamente estructural. Se redujo de 1.900 millones de personas en el mundo por debajo de 1.25 de ingreso diario. Hoy, básicamente, casi a 1.000 millones de personas. No hay en la historia de la humanidad un progreso tan significativo. Esto ha ocurrido esencialmente por dos razones. Una, el crecimiento de los mercados emergentes ha sido importantísimo, el crecimiento económico. Y dos, de la reducción de 1.900 millones de seres humanos que viven por debajo, digamos, de esta marca de $1.25 a casi 1.000 millones, que es una reducción casi de 1.000 millones de personas. China fue un factor importantísimo. China representa 600 mil millones de personas, 600 mil millones de personas de esa cifra. La gran pregunta y el objetivo, los objetivos del milenio están a punto de cumplirse. La proyección es ver si podemos acabar con la pobreza de manera definitiva para el año 2030. Eso no va a ser fácil porque es otros 1.000 millones de personas a los cuales tenemos que moverlos por encima de los 1.25. Esto no quiere decir que no haya pobres, pero esto significa que a partir de ese punto existen posiblemente las condiciones de que un ser humano pueda avanzar a acceso de servicios mucho más críticos en su crecimiento económico. Quiero colocar esto porque a esto estamos enfrentados. Colombia y Latinoamérica tienen que ser parte activa de pensar cómo reducir de 1.000 millones de personas, ojalá a 0, lo cual no creo que nunca se vaya a dar. Honestamente, para hacer eso, yo creo que uno de los grandes problemas a resolver es África. África está todavía un componente muy grande de este tema del número de gente por debajo de la pobreza extrema. Pero hay gran esperanza, y yo tengo como colombiano gran esperanza y como latinoamericano de que esto es posible, y es posible hacerlo, pero partiendo de ese punto del cual comenté anteriormente. Tenemos que crear sistemas de educación, transformar sistemas de educación que se centran más que en las habilidades duras, en esas habilidades un poco más, no sé cómo decirlo, suaves, tal vez, esas habilidades, lo que llaman soft skills los americanos, blandas, habilidades blandas, que creo que es una de las cosas más difíciles de hacer. Por eso mi presentación no se va a enfocar tanto en tecnología, aunque vamos a hacer una actualización de tecnología. Pero si usted tiene un vaso, gran tecnología puede ayudarte sin cambio del modelo educativo, especialmente orientado a ayudar al educador a transformarse. En un vaso de agua, solo con tecnología, aún de primera punta, vamos a llenar ese vaso en el 25%. Por eso no quiero centrarme en pensar que la tecnología va a resolver el problema. La tecnología es un habilitador. Yo siempre digo, con un martillo yo puedo construir una casa, no hacer nada. Y por eso quiero enfocarme especialmente en ese punto, en el punto de habilidades blandas, como quizás el mensaje más importante. Estos tienen que ser desarrollados no solamente por los estudiantes. La gente se sienta y habla de las habilidades del siglo XXI, todos hemos oído hablar de ellas. Se habla usualmente en el contexto solamente del estudiante. Nadie se ha parado y se ha sentado a pensar realmente cuál debe ser la transformación que se debe hacer a nivel del docente, cómo ayudar y habilitar de manera positiva a ese docente, para que esa habilitación de esas habilidades blandas sean transmitidas hacia el estudiante desde edad muy temprana, porque ahí se forma el ciudadano del futuro, desde edad muy temprana, pero partiendo de la base de la propia transformación alrededor de su propia ejecución de esas habilidades blandas. Esto de la reducción de pobreza está totalmente amarrada a dos factores importantísimos. Uno, no solamente el crecimiento económico, como lo dije anteriormente, es en realmente neutralizar la inequidad en el ingreso. Creo que el presidente Santos constantemente habla acerca de este punto con razón. Es una razón fundamental para poder sacar a otros 1.000 millones de personas de la pobreza. Esencialmente el tema no solamente de crecimiento económico a cualquier precio, en el caso de Colombia hoy con un boom esencialmente en minería, es bueno,
y no quiero ser duro en la expresión, pero de alguna forma estamos viviendo una época de bucaneros, en donde esto, digamos, es un motor que te da una gran cantidad de ingresos, pero si esos ingresos no se traducen en la reducción de la brecha, esta y la equidad desde el punto de vista de ingresos, no vamos a hacer el avance y vamos a continuar teniendo tremendos problemas sociales. Para poder hacer esto, creo que hay un imperativo básico. Y es que esto solamente no lo resuelve la ministra. La ministra tiene, obviamente, un papel importantísimo en el pensamiento, un poco las políticas públicas, en cómo el gobierno crea las condiciones. Pero lo que quiero entender que sea muy importante es que ese modelo de desarrollo de las habilidades blandas arranca desde la casa. Yo creo que hay una profunda crisis de valores que ha arrancado desde la casa. El hecho de que tal vez puedo ser el 90% honesto. En términos de valores no hay porcentajes. Yo por lo menos no los tengo. O soy o no soy. Y creo que a veces somos especialistas en masajear un poco esa visión. No, es que creo que si le pego 3 veces al año a mi señora, no soy un abusador. Ese es el problema y tiene que arrancar desde ahí. Por eso el imperativo, como decía, para resolver esto pasa por, de nuevo, los sistemas de educación orientados a desarrollar esas habilidades blandas, pero pasa por realmente romper barreras de importancia crítica en ese proceso. El tema de la violencia familiar, el tema del empoderamiento de la mujer, el nuevo modelo económico a desarrollar, y los Estados Unidos está pasando por ese proceso de momento de la verdad. Con respecto a la creación de ese nuevo modelo, es realmente el pensar que hay comunidades que hoy no están participando activamente en el desarrollo económico, en particular la mujer. Alguien me preguntaba, usted es un señor de mercados emergentes, y entonces, claro, por supuesto, mercados emergentes, entonces China, India y todo esto. Y yo le digo a la gente, el mercado emergente más importante que tiene el mundo en el modelo del desarrollo del modelo económico, eso no es para discriminar contra los hombres, por cierto, soy un hombre, pero quiero decir que hoy las mujeres a nivel mundial, desde el punto de vista de la producción económica del mundo, que son cerca de 60 trillones de dólares, no vamos a contar esa cifra, pero créanme, son 60 trillones de dólares, las mujeres son responsables de 12 trillones de dólares de salida económica para el mundo. Eso es participando el 25% de lo que participan los hombres en el mercado. Todos estos imperativos arranca desde la primera infancia, arranca con esa madre, a la cual tenemos que entender, es esa semilla de familia que habilita la capacidad de transformar un modelo de educación, ese trabajo de valores que es tan importante. Ese imperativo no es solamente, como decía, una obligación de la ministra. El papel de la familia es importantísimo. El papel de la empresa privada es importantísimo. Entonces, ese es un problema de la sociedad civil, es un imperativo común que debe apuntarle a esa transformación de la educación, como lo dije, esencialmente en esas habilidades blandas, pero no solamente educar por educar. Aquí es donde viene un poco, donde creo que estamos atascados, donde creo que el sistema tiene que pensar más agresivamente, desde política pública hasta programas concretos, de cómo conectar el tema de la transformación de la educación al tema imperativo, que es el tema de la innovación. Es el tema de poder crear las capacidades de alguien que pueda innovar y, ante todo, que crea esa capacidad de generación de empleo y emprendimiento. Si el modelo no se piensa así desde el principio, si esa conexión se piensa que es solamente acerca del aula de clases, estamos arrancando por donde no es para crear ese nuevo modelo económico. Hay que conectar el modelo de educación todo hasta la generación de empleo de una manera muy directa. Hay 7.000 millones de personas en el mundo, ¿correcto? No son de los billones de colombianos, pero los billones americanos son 7 billones de personas. Hay cerca de 3.000 millones, poquito menos de la mitad, de personas en el mundo que están en edad de trabajo. ¿Cuántos creen que tienen un trabajo? De los 3.000 millones, solamente 1.200 millones de personas. Esto les da una escala de la imperativa que tenemos, colectiva, de conectar los sistemas de educación hacia la generación de empleo y emprendimiento. Sin esa conexión no salimos.
El mundo está amenazado hoy, está amenazado esencialmente, como llaman los españoles, con la tasa de paro. Es insostenible que un país como España, que ha venido invirtiendo y que hace mucho tiempo el tema de cobertura está resuelto, están trabajando en el tema de calidad. Es inaudito que el 50% de la tasa de paro en profesionales no es sostenible para un país como España. 50% de los jóvenes en España no tienen trabajo. Y hay menos economía informal que la que hay en Colombia. Entonces quiero decirles y hacer el énfasis de que el pensamiento, el desarrollo de estas habilidades blandas es crítico, pero conectado en el sistema de educación hacia esos programas que generen empleo, preparación del recurso humano hacia conseguir un trabajo. Ese es el sueño mundial. Un trabajo decente que le permita a la persona esencialmente subsistir y habilitar su potencial. Yo creo que la transformación pasa, y esto lo voy a pasar relativamente rápido porque creo que es un tema bastante cubierto en esta idea de, para transformar realmente esa capacidad de poder adquirir conocimiento en todo lugar, en todo momento, es absolutamente esencial. Mucha gente lo llama educación personalizada, enseñanza personalizada, pero eso es una premisa importantísima porque se centra de nuevo en el individuo, en las capacidades del individuo, partiendo por una premisa. No todos los individuos aprenden de la misma manera. Yo les quiero poner el ejemplo de mi hija, Daniela. Nosotros fuimos 4 hombres en la casa. Yo tuve 4 mujeres. Y no por eso estoy diciendo que es importante la mujer, por supuesto. Yo lo primero que les insisto a mis hijas es, ante todo, que sean independientes, porque creo que se arranca por la independencia económica. Pero mi hija Daniela, la tercera, tuvimos unas dificultades tremendas, pero tremendas. En la escuela, pagando en una escuela privada en los Estados Unidos, simplemente su modelo de aprendizaje formal no era viable. Nos encontramos con una escuela que por alguna razón se centraba un poco en estas habilidades blandas, de tratar de ver ciertos muchachos en la clase que no iban al paso que debía ser y les creaban, digamos, un ambiente un poco más preparado para habilitar un poco sus capacidades. Esta mañana me levanto, yo tengo 2 hijas en Texas, una en Australia, la otra vive en Seattle, pero se va para España, o sea que estamos todas. Y esta mañana recibí un email de mi hija, Daniela, hoy tiene 27 años, en que me dice: papá, te comunico que ya conseguí y estoy pagando mi salud. No tienes que pagar más por mí. Eso lo digo por una razón fundamental. Si no hubiera sido por esa intervención temprana para mi hija hoy no sería y no tendría una maestría en una especialización en Australia, ya está en Australia, en una especialización que yo, de hecho, estoy muy orgulloso con ella. Se graduó primero de psicóloga en los Estados Unidos y luego se fue a Australia a hacer una especialización que yo la considero maravillosa, que se llama resolución de conflicto familiar. En eso está especializada, o sea que va a estar ocupada por mucho tiempo. Pero lo que realmente para mí es absolutamente impactante es el hecho de que una chica por la cual yo estuve tremendamente preocupado por mi hija, porque no la veía avanzar al resto de las otras, hoy es una persona que es completamente diferente. Por eso decía, no es podar selvas, es regar desiertos. Que no se nos olvide nunca eso como la misión importante de los sistemas de educación. Pero bueno, para hacer esta idea de en todo lugar, aprendizaje para todos, pensemos un poco en los elementos críticos. De nuevo, esto lo voy a pasar relativamente rápido porque sé que esto todos más o menos lo entendemos. Esta idea del modelo tiene que considerar una educación y una adquisición de conocimiento formal e informal. El aula de clases va a seguir siendo importante, pero más y más el área de clases va a estar distribuida de una manera impresionante alrededor del mundo. El hecho que puedo aprender en cualquier lugar y en cualquier momento a través de la tecnología habilitando esta oportunidad. Entonces, esa idea de formal e informal. La segunda, esta es la revolución más importante. ¿Cuántos de ustedes vinieron en Avianca hacia acá? ¿Algunos vinieron volando en Avianca hacia acá? Hay un artículo ahí de Bill Gates, no se lo pierdan. No le estoy haciendo propaganda a ese señor, porque no necesita propaganda. Pero me quedé aterrado leyendo la cantidad de horas que el tipo pasa, leyendo y actualizándose en contenidos digitales. Tiene toda una discusión acerca de contenidos digitales que me pareció. Pero esta revolución de contenidos digitales está creando
las condiciones para acomodar modelos de aprendizaje diferentes. En términos de motivar al muchacho con juegos, una serie de cosas. Esta revolución digital es importantísima en términos de contenidos. Más y más hay menos libros y más digitales. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo. Estoy diciendo que hay más flexibilidad. Yo por lo menos todavía disfruto mucho leyendo un libro. Y no me gusta a veces leerlo en el computador. Pero esto es un aspecto importante. El tercero, como decía, es cómo pensamos estos modelos en su conexión hacia la preparación. No solamente a generar empleos, pero a generar emprendimiento. Tenemos que generar, y quiero decirlo despacio para que no se nos pierda, la misión es educar los nuevos generadores de empleo. Sí, alguien para que consiga un empleo, pero aún más poderoso, esas personas que piensen en multiplicar, en crear nuevas empresas que creen 100, 200, 300 trabajos. Ese va a ser realmente la gran transformación de un país, es crear una nueva generación que sean creadores de puestos de trabajo, creadores de empleo. Y obviamente el tema del aprendizaje personalizado como la base del modelo, ya lo hablamos anteriormente. Quería poner el ejemplo de mi hija Daniela porque creo que para mí, por eso yo soy un apasionado de este tema, porque creo que al final yo digo, hombre, es muy difícil pasar y estar vivo, no sé cuántos años más me quedan, yo estoy a 3 años de cumplir 60 años, lo cual va a ser interesante. No estoy todavía caminando así, pero ahí voy. Mucho ejercicio, eso es importante. Pero yo digo, no podemos pasar, esta generación tiene una responsabilidad inmensa en la creación de ese modelo económico desde la base, a través de la transformación de la educación. Yo por eso soy un apasionado de este tema, por eso estoy hablando más que como Microsoft, quisiera que me escucharan más como colombiano, como latinoamericano, como la importancia de dejar un legado atrás. Y por eso quiero decir, el tema del aprendizaje personalizado es sin duda la base del modelo, por el entender las capacidades de cada individuo. No todos los seres humanos aprendemos de la misma manera. Y qué bueno, porque por eso hay artistas. Hay matemáticos, pero por eso hay artistas también. Esto voy a referirme un poco a la Fundación Gates. Y de nuevo, yo no estoy aquí para hacerle propaganda porque Bill Gates no necesita propaganda, pero creo que una de las instituciones que está haciendo el trabajo más seguro y más disciplinado con base en investigación es la Fundación Gates, con respecto a este tema de la educación. ¿Ok? Y pienso, y Bill Gates lo está haciendo, yo lo sé porque he estado próximo en la discusión, porque está absolutamente preocupado con la calidad de la educación, especialmente la educación secundaria en los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha sido un país puntero y continúa siendo un país puntero, tiene las mejores universidades del mundo sin duda, por lo menos las 3 primeras o entre las 3 primeras. Pero hay una crisis fundamental del 5º de primaria, ¿cuál es el último año? Al 11. Y es que el 50% de los muchachos que se gradúan necesitan remediación en matemáticas y lectura. Nunca antes visto en los Estados Unidos. Hoy más gente se presenta a tener un grado en fitness, en ejercicio físico, que en ciencias de la computación. Hay una crisis muy importante. Por eso, la fundación, que tiene unos recursos económicos muy importantes, creo que son $70.000 millones de recursos que siendo renovados, le ha puesto ya cerca de $10.000 millones a este tema. Y quisiera anotar, porque han hecho estudios en varias áreas, entre ellos, al final voy a cerrar con un estudio de maestros, con respecto a sus capacidades, que realmente les voy a poner tarea, no vamos a pasar al tablero, pero ojalá, desgraciadamente, los 2 reportes están en inglés, pero creo que de pronto, ministro, sería bueno, y yo creo que eso lo debemos hacer también nosotros, es pasarlos al español, porque es importante estudiar lo que se está haciendo. Vamos a pasar entonces aquí, este aprendizaje personalizado, la fuente es la Fundación Gates, debe incorporar los siguientes principios para asegurar su éxito y sostenibilidad y escalabilidad a gran escala. Y ahí vamos. Primero, obviamente, ya lo dijimos, realmente centrado en el estudiante. Cada estudiante aprende de una manera diferente. Altas expectativas. Es realmente crear un nivel el cual se le espera al estudiante y al docente en el cual se deben desempeñar. Y ser claros en eso. Y luego asegurarnos de que se hagan, digamos, las evaluaciones de una manera justa con respecto a esas altas expectativas. Tercero, a ritmo propio. Como les digo,
Lo peor que tiene hoy el sistema educativo es que cada clase es llevada en unísono, independientemente de las capacidades de cada estudiante. Eso ustedes lo saben. Es que activar sistemas que te puedan manejar la individualidad no es muy fácil. Pero eso es importantísimo. A ritmo propio. Puedo diseñar un sistema en que a ritmo propio el estudiante puede absorberle sin perderse, todavía estando conectado un poco al ambiente de aprendizaje. Instrucción flexible. En clase, fuera de clase. Obviamente la apropiación por parte del estudiante. El estudiante tiene que responsabilizarse en el diseño de su propio aprendizaje. Hay que crear sistemas que le motiven para la creación de su propio modelo de aprendizaje. Ir a la velocidad que le vaya dando a ese estudiante. La sostenibilidad financiera es muy importante, es parte de los descubrimientos de la Fundación Gates. Y hay muchos programas pilotos en el mundo que son muy prometedores. Aquí en Colombia hay varios. Pero hay que pensar en ese modelo de sostenibilidad más allá de 4 años, 10 años, 15 años. Y ahí creo que el trabajo entre empresa privada y empresa pública es importantísimo. Y gobierno en pensar en estos temas, que nos da la capacidad de escalabilidad. No es importante que en un país le demos la capacidad de crear todas estas habilidades solamente a una porción de la población. Cada niño, en este momento no sé cuántos bebés deben estar naciendo en Colombia. Y yo todos los días me levanto preguntándome, ¿qué podemos hacer para que ese potencial no se desperdicie? Entonces este último punto de escalabilidad es importante. No podemos hablar solamente de pocos niños. Tenemos que pensar en un modelo que pueda llevar la calidad. Porque creo que el problema de cobertura se ha avanzado bastante en el mundo. Parte de la reducción de pobreza que mostré está muy ligado al hecho de que se avanzó muchísimo en el término de cobertura a nivel mundial. Colombia ha avanzado mucho en esto, ¿no, ministra? Muchísimo. Pero este tema de escalabilidad de la calidad de la educación ya es otro cuento muy diferente. Y hoy, como les digo, son pocos. Daniela es una privilegiada que tuvo esa posibilidad, pero hay miles, millones de niños que no tienen esa posibilidad a nivel mundial. Y es la responsabilidad de esta generación de no olvidarse que no podemos descansar un segundo. Esta generación, en mi opinión, le va a dejar el legado más importante a la siguiente generación. Un legado muy bueno, un legado de desastre, que quizás nosotros no lo vamos a ver. Porque el mundo está en un cambio crítico en este momento de modelo económico. Entonces, esto no es un problema de Colombia, es un problema del mundo. Bueno, ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo se transforma este modelo? Cuando hablamos de habilidades blandas, ¿qué es? Obviamente las experiencias inmersivas son muy importantes. El papel del profesor, todos hemos hablado del papel del profesor como facilitador. No como, digamos, general o generala, tratando de imponer un diálogo de una sola vía. Y aquí antes decía competencias del siglo XXI, pero yo quiero ser muy preciso. ¿En cuáles? Quiero ser muy preciso en aquellas habilidades blandas que hay que desarrollar. Aprovechando un poco mi propia experiencia desde mi temprana edad, que arrancó con los valores de mi padre y mi madre, hasta hoy estar en la posición donde estoy. Y creo que en ese sentido hay una buena articulación de cuáles son esas habilidades. Entonces, la transformación del modelo está basada esencialmente en la experiencia inmersiva la da y la puede dar la tecnología. La facilitación la puede habilitar la tecnología. Y las competencias de habilidades son un poco más difíciles, porque hay que trabajar ahí en el elemento humano, que el tema tecnológico no directamente lo puede resolver. Entonces, déjenme pasar unos momentos hablando de esas habilidades, que yo creo que quizás para mí es el desafío más importante de cómo las articulamos. Y quiero en lo particular pensar que no es suficiente innovar. Hay una gran cantidad de ideas en el mundo, incluidos los Estados Unidos, que nunca llegan a generar sus frutos en creación de nuevas empresas exitosas. Hay muchas que sí. Microsoft fue una pequeña empresa en los Estados Unidos y hoy tiene 90.000 personas en el mundo. Pero hay que pensar en el término de la educación hacia la innovación, pero el tercer paso es cómo creo la capacidad de emprendimiento. Y cómo creo la capacidad de generación de empleo, no solamente de encontrar un empleo. Aquí van las 5 o las 6. La primera, estar constantemente asociando. Una de las cosas más difíciles de hacer es entender, para esto hay que leer mucho, hay que conectarse mucho. Cómo asociar aspectos de un problema que vengan de diferentes fuentes.
A veces yo veo que hay mucha falta de disciplina. Lo veo todos los días dentro de Microsoft. Cuando alguien me está presentando algo, yo voy sistemáticamente alrededor de estas 6 habilidades. De alguna forma para tratar de comunicarle a la otra persona la expectativa, pero al mismo tiempo tratar de darle un poquito de mi propia experiencia con respecto a esto. Esta asociación de ideas, usualmente ideas que no necesariamente tienen que estar conectadas, es muy importante desarrollar esa habilidad. La segunda, cuestionar. Hoy, inclusive en compañías como Microsoft, yo puedo decirles casi de una manera milimétrica, dependiendo de quién esté en una reunión, quién va a hablar y quién no va a hablar. Es trágico. Por ejemplo, si está Bill Gates, menos gente habla. No porque Gates sea un ogro, ni mucho menos, pero que no es esencialmente una habilidad nata en el ser humano. El ser humano, en su mayoría, no está diseñado para confrontar. Esa es mi opinión. Confrontar es difícil, tener la discusión difícil es difícil. Yo recuerdo a mi padre un día, nunca me preguntó qué aprendiste hoy en la escuela, porque sabía, aunque él no terminó su bachillerato, sabía innatamente que la única opción que tenía de que la familia diera un paso absolutamente fundamental era educación. Pero nunca me preguntaba qué aprendiste hoy en la escuela. Mi padre me preguntaba, ¿qué no preguntaste hoy? ¿Y qué te falta por preguntar? Especialmente la capacidad de poder desafiar la sabiduría convencional. Hay mucha gente que no tiene la capacidad muchas veces, pero aún teniendo la capacidad se sienten intimidados dependiendo de con quién está hablando. Pasa en todos los lugares. O sea que esta habilidad de cuestionar inteligentemente, para cuestionar tengo que cuestionarme a mí mismo primero. Pero esta es la segunda habilidad que es crítica. Recientemente escuché o leí una investigación que me pareció fenomenal en su articulación, de cómo se hace un innovador. Y la conclusión es que básicamente un innovador neto, el 30% de esa innovación viene del ADN de la persona, viene con la persona. El otro 70% es el entorno en donde nos desarrollamos, en donde estas habilidades constantemente se están ejercitando. La tercera para mí es absolutamente crítica. Yo me quedo aterrado de qué poca estructura tiene la gente para crear estas redes y habilitar redes de conocimiento. Yo no lo sé todo. Una de las habilidades más importantes a desarrollar a largo plazo va a ser la capacidad de trabajar a través de diferentes organizaciones que no necesariamente sea la mía. Yo eso es lo que hago todos los días. Yo no podría hacer mi trabajo sin poder asociar, cuestionar y luego sistemáticamente. Yo agarro todos los años el diagrama o el organigrama de Microsoft y digo, de todas esas 90,000 personas, ¿qué personas son esenciales que yo conozca? Y me agarro con un subrayador y mi agenda del año se pasa esencialmente en crear estas redes de conocimiento. Este es, sin duda, ninguna de las innovaciones importantes del mundo arrancó con un tipo que tuvo, una idea y de pronto se iluminó y todo fue perfecto. La gran mayoría de los innovadores, si no todos, arrancaron con su capacidad de poderse relacionar, especialmente con gente que no piensa o actúa como ellos. Ahí arranca una habilidad importantísima con respecto a ese tema. Observar, ser un gran observador. Más que hablar es observar, analizar. En términos, digamos, de compañías, observar y analizar el comportamiento de clientes y proveedores. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Cuestionar constantemente. Esta capacidad de observación es muy amplia, no solamente en esto, pero observar es muy importante. Y por último, la quinta, experimentar. Uno de los problemas más graves en Latinoamérica es el miedo al fracaso. Si yo soy un emprendedor y fallé, ya me marca un poco la sociedad. Esto es un problema, una cuestión cultural. Quizás esto culturalmente en los Estados Unidos es uno de los aspectos más importantes de por qué innovación de primer género ocurre en los Estados Unidos, porque la gente no le tiene miedo al fracaso. Fallé en esta, vamos para la otra. Y esta perseverancia de poder avanzar en esto es crítica. Si lográramos crear un sistema educativo que lograra amalgamar estas de una manera sistemática, de agarrar, digamos, los currículums y decir, bueno, y hay un experimento maravilloso. En este momento estoy involucrado en uno en España donde el modelo está, yo sueño que un día podamos llegar a eso, donde el colegio ha creado espacios educativos. Por ejemplo, crearon en este colegio, que queda en Madrid, la simulación del Congreso.
donde existe un presidente del Congreso y hay una agenda de debate que arranca básicamente a los 6 años, en donde constantemente están monitoreando la capacidad de cada estudiante con respecto a estas 6 habilidades críticas que realmente crean la innovación. Lo más interesante de todo esto es que hay un estudio reciente del Wall Street Journal que conecta estas habilidades contra presidentes de compañías e innovadores en general, y esto es un poco la pintura. ¿Cómo aplican estas características en innovadores natos, en emprendedores corporativos, en innovadores de producto, en no innovadores? Como ustedes ven, realmente estas capacidades no están muy bien desarrolladas. ¿Sí se alcanza a ver? Por eso quiero presentar, desde el punto de vista de los maestros, ministra, yo creo que sé que los sistemas los estamos avanzando, es cómo pudiéramos pensar en el desarrollo y la habilitación de los recursos de maestros, en pensar estas habilidades, porque yo no puedo transmitir lo que yo no sé. Yo no puedo transmitir lo que yo no experimento. Y por eso es importante pensar en estas cualidades. Hay otra estadística relacionada con esta, que es todavía más directa en términos de cómo ejercitar esas habilidades. Estos son líderes por tipo, diferencia entre líderes orientados a la ejecución versus aquellos innovadores. Y ustedes ven obviamente las compañías innovadoras, el 88% están constantemente en estas habilidades de investigación y de análisis, 55% en ejecución. Creo que es una muestra realmente. Esta es una correlación directa contra las 50 compañías más innovadoras del mundo, determinadas un poco por este estudio. El estudio se llama el ADN de los innovadores. Entonces quisiera pensar en esto como algo importantísimo con respecto a cómo avanzamos la cristalización de un modelo de educación transformativo alrededor de estas, porque el currículum y las matemáticas y toda esta cuestión se va a dar, eso lo tenemos conocido por mucho tiempo. Podemos tener muy buenos profesores de matemáticas, pero la diferencia entre un gran educador y uno que no lo es va a radicar fundamentalmente en su capacidad motivacional alrededor de estas habilidades blandas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas habilidades blandas tocan directamente la esencia del ser humano, porque arranca por ahí. Yo quiero ser una persona que observa y está orgulloso de mis observaciones. Yo quiero ser una persona que cuestiona inteligentemente, no cuestionar por cuestionar, pero que cuestiona inteligentemente. Entonces, por eso quería pasar énfasis en esto, en términos de las habilidades blandas. No he hablado mucho de tecnología todavía, que parece como raro, ¿no? Un tipo de tecnología hablando de otras cosas. Vamos a hablar de tecnología un poco. Esta foto fue publicada en Facebook. Eso es un tablero inteligente. Y eso es como está siendo usado. Que claramente no es lo que queremos hacer. De hecho, hay toda una discusión en Facebook muy chistosa al respecto del uso de tableros inteligentes. Lo que sí es verdad es que déjenme decirles que estamos viviendo una época maravillosa desde el punto de vista de la revolución tecnológica. La gran primera revolución tecnológica ocurrió en los años 70 con el computador personal. Fue la primera vez que hubo democracia de acceso a herramientas tecnológicas que pueden transformar el día a día de una persona. Hoy, entre teléfonos y computadores personales, hay un cubrimiento de 1 a 1 a nivel mundial. Obviamente no todos tienen uno, hay una disparidad porque hay gente que no tiene. Pero el paso ha sido fundamental en la democratización de acceso al conocimiento. Y estamos entrando en una etapa todavía mucho más interesante. La segunda etapa importante y revolución fue el Internet, con su capacidad de hacer transacciones, conectarse a nivel mundial, tener acceso a contenido. Estamos entrando en lo que yo considero la transformación más importante en la historia tecnológica del mundo. Ante todo, porque creo que por primera vez la voz del pequeño va a ser tan valedera como la voz del grande. Más que todo por las redes sociales, pero vamos a hablar un poco de esas tendencias rápidamente. La primera ¿quién ha escuchado de la computación en la nube? A ver, muéstrame un poquito. No importa si no levantan la mano, está bien. No importa. Eso no es una nube real, pero piensen de esto, de que esencialmente hoy, como ustedes utilizan el agua o la luz, usted no tiene una planta eléctrica o no tiene una procesadora de agua en su casa, sería una locura. Ustedes pagan por lo que consumen. Computación en la nube es esa revolución. Es el hecho de que usted puede ahora tener herramientas como Office, herramientas de productividad, que no necesariamente están conectadas en su computador, pero que están en ese dispositivo como un servicio. Y yo pago por ese servicio de la manera. Es una revolución fundamental, especialmente
para el consumidor y para las pymes. Las pymes no tienen que instalar ya un servidor, una máquina grande en sus instituciones. Puede tener una máquina muy pequeña y toda la información viene a través de esta nube. A mí me parece esto lindo porque realmente esta revolución me ha tocado a mí muy de cerca. En Colombia en lo particular. Hemos estado involucrados desde hace 4 años con el pueblo arhuaco. Donde el problema más importante del pueblo arhuaco en Colombia, que es un pueblo con una tradición milenaria, es el hecho del manejo de sus tierras, la apropiación de sus tierras. Hace 2 semanas tendremos al presidente eventualmente anunciando esto. Los arhuacos están en la nube. Y en la nube porque los sistemas de control del manejo de todas sus tierras van a ser accesadas de cualquier celular en cualquier momento por cualquier persona. Esa es quizás una contribución de tecnología aplicada a un problema en Colombia que es un problema social y un problema de tremendo conflicto. Y es el hecho de que la tierra le pertenece a ellos en un contexto milenario, pero nunca han tenido una forma de manejarla. Están usando tecnologías como estas, en donde no hay que ir a instalar una gran máquina por allá, en la Sierra Nevada. Pero desde la Sierra Nevada podemos tener acceso, ellos tienen acceso a la información de sus tierras para poderlas manejar. Esto viene combinado con una explosión de dispositivos inteligentes, como lo que tiene la señora allá con un video. Pero no solamente no son solamente los teléfonos, que son muy importantes. Es el número de dispositivos inteligentes, más que todo en tema de sensores. En los próximos 10 años, por ejemplo, este vestido, yo tengo un poquito de calor en este momento. Todo bien, no hay necesidad de que baje en el aire. Pero yo debería poderle hacer a este saco, hacerle así, y decidir a qué temperatura debe estar mi cuerpo. Hoy las ciudades son un ejemplo claro de sensores y cámaras por todo lado. O sea que la producción de información va a ser fundamental. Así que es una explosión de combinación entre este servicio de computación llamado la nube y la explosión masiva no solamente de dispositivos móviles, pero de sensores inteligentes. Un vaso puede ser inteligente. Un vaso puede ser inteligente para mantener el café a cierta temperatura constantemente. Yo puedo decirle, manténgame el café a la temperatura que me encanta. Y así me vaya por 8 horas, el café va a estar a esa temperatura. Hacia allá vamos. Esa es la primera tendencia importantísima desde el punto de vista tecnológico. La segunda importantísima es el papel del dispositivo. El papel del dispositivo es, yo hoy no pudiera vivir sin mi teléfono, es absolutamente impensable. El otro día se me acabó la batería y estaba en un viaje muy largo. Estaba haciendo Seattle, en la costa oeste de los Estados Unidos, a China, Frankfurt y Río. Y entre Frankfurt y Río se me acabó la batería y luego fue un lío porque el cargador no me funcionó. Gracias a Dios tuve en el teléfono. Y con el teléfono pude hacer todo lo que tenía que hacer, no necesité el computador como tal. Entonces el papel de dispositivo es un habilitador total de acceso de información y de captura de información en tiempo real, sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces el papel de dispositivo crítico en ese modelo educativo del que estábamos hablando. Aquí creo que viene quizás la revolución más importante. Es cómo me relaciono con la información. La capacidad de que el computador pueda entender mi voz, pueda oír e interpretar lo que estoy oyendo, que pueda interpretar mis gestos en la medida que hago gestos. Es una de las revoluciones más importantes en términos de educadores y motivación en la creación de estas habilidades blandas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo súper poderoso de esto. No el que viene, pero el siguiente. Esta evolución de la interfase de usuario, donde yo no tengo que preocuparme mucho de decirle al computador qué haga. El computador va a anticipar lo que yo quiero hacer. Parece como asustador, ¿no? Decir, uy. Lo bueno de la tecnología es que yo me puedo sustraer de ella si quiero. Pero ese va a ser el futuro. En donde esta sala, quizás cuando yo entre, no tengo que hablar con el señor, no quiere decir que no va a tener trabajo el señor, pero cuando yo entre sabe que el señor Orlando ya la entró y automáticamente mi presentación se carga, se pone y queda lista. No tengo que levantarme a las 7:30 de la mañana como hoy, déjame ver si el cable funciona, toda esta cuestión. Estamos entrando en un mundo fantástico, en un mundo donde la tecnología va a crear esa oportunidad. Esto creo que en términos de contenido y de la creación de esas habilidades blandas para el educador va a ser una herramienta fundamental. Déjenme ver primero un video muy rápido de cómo la gente, ¿cuántos de ustedes han oído de un producto llamado Kinect de Xbox? Apuesto que muchos de ustedes lo que han hecho es tratar de bailar como Michael Jackson o tratar de jugar
tenis o la gran belleza de ese dispositivo, y aquí, ministra, creo que es algo que en Colombia podemos ser líderes en esto, es que este dispositivo puede ser usado en una gran cantidad de escenarios de innovación nunca antes pensados. Pero dejemos que el video hable por sí mismo y mentalmente piensen en todos esos escenarios que van más allá de simplemente jugar con una interfaz de usuario que es muy, muy cómoda. Vamos a ver. We started with a sensor that turned voice and movement into magic. Xbox, play. And we thought, this will be fun to play with. And it was. But something amazing is happening. The world is starting to imagine things we hadn't even thought of. Unexpected things. Hopeful things. Beautiful things. Inspired things. Which is why, even though the world keeps asking us what we'll do with Connect next, we're just as excited to ask the world the same thing. Quería colocar ese video para capturar un poco la imaginación. Ustedes ven una niña tocando un violín, pero no tenía un violín, pero sonaba exactamente como un violín y le podía dar retroalimentación con respecto a cómo tocar ese violín mejor. Veo una persona desarmando una bomba remotamente. Veo a un doctor interactuando con imágenes desde la sala de operación, sin tener que salirse de la sala de operación. El potencial de esto de transformación es fundamental en términos de proveerle al educador y al estudiante tecnología que va a poder crear esas habilidades de las que estaba hablando anteriormente, esencialmente para crear, ojalá, nueva empresa de base tecnológica. No tiene que ser allí, pero aquí está. Pero ¿qué es importante acerca de esta transformación? Hay que conectarla con esa fibra humana que al final es la que importa. Quiero compartir con ustedes, porque yo creo que al final de todo esto, el día que yo me esté muriendo no me voy a acordar si tuve una reunión con Bill Gates o no. Me voy a acordar de cuántos momentos importantes de mi vida pasé con mis hijas y con mi mujer. Y quiero que no perdamos perspectiva de eso. Por eso arranqué con la importancia de la habilitación del ser humano. Pero déjenme compartir con ustedes un video que lleva el tema de innovación a un extremo importantísimo, aplicado en Colombia, a una comunidad que ha sido discriminada no de una manera premeditada, pero porque es muy difícil pensar en ella. Y piensen en las habilidades que estamos creando aquí, a través de tecnología como esta, de interfase humana, en la cual yo puedo conectarme e interactuar para desarrollar esas habilidades. Vamos a mirar otro video un poquito más largo. Es un video de Colombia que creo que puede dar una buena relevancia. La corporación es una organización de padres de familia que tuvieron sus hijos hace 24 años y creyeron que para sus hijos debían haber nuevas y mejores oportunidades. Es así como nace la Corporación Síndrome de Down y se inicia un proceso de búsqueda de nuevos desarrollos, de implementación de programas, y la corporación está conformada hoy tanto los miembros de junta, la asamblea y parte, digamos que algunos miembros del equipo de trabajo somos hoy día padres de familia. Dentro de eso la corporación cubre hoy día programas desde antes del nacimiento hasta vamos ya en la etapa adulta, en la parte de vida laboral. Hacemos también el acompañamiento a nivel de educadores, capacitación a nivel nacional. El año pasado se capacitaron 800 docentes en todo el tema de discapacidad, síndrome de Down. Teníamos dos escenarios, uno con los niños pequeños donde estábamos buscando herramientas que nos permitieran estimularlos y centrar su atención. Y en el caso de los muchachos grandes teníamos el escenario donde ellos ya a nivel de motricidad física, de actividad, no había mucha actividad física.
cómo logramos centrarlos más, llamar su atención, fortalecer sus procesos a nivel cognitivo de modo tal que esa parte visual, que es el gran potencial de ellos en su nivel de aprendizaje, ellos aprenden más visualmente que auditivamente. Quisimos ver qué había en el mercado y fue así como llegamos a Microsoft y se ve la oportunidad de empezar a usar el Kinect como una pieza clave y de referencia para nuestra población. Cuando empezamos a usar Kinect descubrimos que era la solución a los dos problemas. En el caso de los pequeños se encontró que no solamente prestaba atención el que jugaba, sino el grupo en general. Se encontró que generaba, ellos descubrían el movimiento dentro de su cuerpo y que generaba una acción, cosa que nos permite entrar a explicar una serie de cosas que para ellos, que para unos son muy claras, pero que para ellos no lo son auditivamente, pero cuando ya lo vivencian, la conexión se hace inmediatamente. Con los más pequeños hemos trabajado mucho actividades para motricidad gruesa, la precisión de los movimientos, hemos trabajado también el respeto de turnos, ya que precisamente en discapacidad intelectual es uno de los factores que se pueden manejar en toda la parte de juegos. Adicional a esto, nosotros nos damos cuenta que ellos empiezan a delimitar espacios y también el seguimiento de instrucciones, adelante, atrás, hasta dentro del cuadro, levanta la mano, sube el pie, y ya cuando van creciendo los chicos ya podemos ejecutar actividades mucho más complejas apoyados con el Kinect, como levanta tu mano derecha, levanta tu mano izquierda, mueve la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Entonces eso pasa con los pequeños. Con los grandes ya hablamos más de actividades de habilidad social. También nos damos cuenta que hay muchos chicos que todavía presentan dificultades motrices. El Kinect ha permitido que ellos logren desarrollar estas habilidades. En el área de pedagogía tratamos dos áreas grandes, y son lectura, escritura y matemáticas. Para lectura y escritura es importantísimo que ellos manejen el Kinect porque tienen que leer una instrucción en el tablero donde dice omitir, coloca la mano donde dice empezar el juego, comenzar, empieza, salta para empezar el juego. Entonces esto ha permitido que ellos se motiven mucho para que puedan leer, y después hacemos los ejercicios de escritura donde ellos nos cuentan qué sintieron, qué hicieron durante el juego, quién ganó, quién perdió, quién lleva más puntos. Adicionalmente, como hablamos de jóvenes adultos, ellos en este momento están en un proceso de adquisición de toda la parte de seguridad para poder ejecutar diferentes actividades ya a nivel laboral. Entonces el juego permite que ellos pierdan o ganen y manejen estos niveles de frustración. Es un momento de interacción con el resto de sus compañeros donde también ellos evidencian habilidades de otros chicos, reconocen sus propias habilidades y también sus necesidades. Definitivamente el Kinect, aunque es un juego que muchas personas lo utilizan para estar en casa, aquí en Corporación nos hemos dado cuenta que es una herramienta pedagógica importantísima que estimula, que motiva y que desarrolla muchísimas habilidades en nuestros chicos. Fácil, creo que yo juego como saltar duro y ahí baja la hojita roja. Esta me gustó. Hermanos colombianos y hermanos latinoamericanos, no se trata de podar selvas, se trata de hacer florecer los desiertos. Otro aspecto importantísimo de trabajo que a veces nos limita mucho en ese modelo de desarrollo, ese modelo económico, es el tema de conectividad y conectividad universal. No solo de conectividad física, pero también de conectividad, la más importante, del tejido humano, la que va encima de la conectividad física. Cómo hacer colaborar a las personas para desarrollar esas habilidades blandas de las que hablábamos. Aquí estamos avanzando un proyecto muy bonito en África, que yo espero lo traigamos a Colombia eventualmente, de una tecnología que se llama White Spaces, espacios blancos,
o que se llama Super Wi-Fi, y está basada básicamente en la transformación del movimiento de televisión análoga a televisión digital. Es usar esa banda de espectro de alta velocidad que tiene básicamente cobertura de 10 kilómetros o más, a un costo muy bajo en espectro que está disponible a raíz de esto. El gobierno africano está muy involucrado en esto, Microsoft también, y esta foto lo dice todo. Esta foto lo dice todo. Es una comunidad de 5.000, una comunidad swahili de 5.000 personas en África, en un lugar donde no va absolutamente nada, solamente hay padres solares que se llevan a las escuelas, y obviamente esto ha habilitado toda una revolución desde el punto de vista de por lo menos acceso a información que jamás hubieran tenido. Piensen en eso, la conectividad, el avance tecnológico. Estamos por primera vez en la historia de la humanidad a reducción de costos y de tecnologías revolucionarias, donde esas aspiraciones de transformar sistemas completos, esas aspiraciones de acabar con la pobreza pueden ser muy reales. Este es un ejemplo. Por cierto, mawingu es una palabra en swahili, significa nube. Eso es como la comunidad quiso ponerle nombre a esto en términos de conectividad. Conectando ahora todo para cerrar, porque ya nos queda poco tiempo, aunque tenemos un video más que creo que también es importante, que conecta un poco este concepto en un colegio aquí en Colombia, que algunos de ustedes ya lo conocerán, se llama el Colegio Fontán, en donde vamos a darles una actualización de qué ha pasado. Este proyecto ha sido exportado de nuevo en España, en muchos otros lugares. En España en particular estamos avanzando mucho con un colegio que ha hecho cosas realmente interesantes. De hecho, hay una conexión entre el colegio y el Real Madrid, donde la nueva cantera del Real Madrid, los muchachos que vienen a jugar, que no pueden atender a la escuela todos los días, a través de la habilitación de estos sistemas personalizados a través de la nube, pueden atender a todas sus prácticas y mantenerse sus currículums y sus estudios a tiempo. Obviamente el papel de los profesores ha cambiado fundamentalmente. Todos estos profesores de esta escuela fundamentalmente se han transformado. Esto no ocurre de un día para otro. Han sido 3 años de trabajo duro. Se está creando, de hecho, un centro de investigación de transformación de la docencia en España. A raíz, yo en Colombia podríamos pensar en eso, en cooperación con acuerdos con otros, en donde este centro de investigación básicamente trae estas habilidades a ser generadas a través del uso de tecnología por estos educadores. Entonces, muchos en el mundo. Estos son ejemplos que tenemos, creo que unos en Inglaterra, en Rusia. Ustedes ven la disposición de las clases, son muy diferentes. Entonces son más espacios sociales que espacios de estudio formales. Miremos esto del Colegio Fontán. Está un poco en inglés, pero yo les cuento qué dice. Hay gran parte en español y un poco en inglés, pero yo les cuento qué dice al final. Por tiempo no lo vamos a ver. Federico Luque, tengo 17 años y estudio en el Colegio Fontán. Tener un horario flexible a mi manera. Obviamente también que estén pendientes de mi proceso. Bueno, el colegio de Federico lo seleccionamos, pues, primero por el método que tiene el colegio, ¿sí? Segundo, porque tiene espacios el que puede también hacer su deporte. Colegio Fontán is a K-12 school in Bogotá, Colombia, with no traditional classrooms or teachers. Lo voy a traducir, no se preocupe que lo voy a traducir. Each student attending this Microsoft Partners in Learning School has their own personalized education plan. Students implement their plan by working with tutors or analysts and doing independent study at their own pace. A motivated student can move up an entire grade level in less than a typical 9 months. I think that in Fontán School, they have put learning in the center. So when you come here to the school and see that there are no classrooms, students are working on their own or on groups in a personalized learning plan. Their teachers are not called teachers, they're called analysts or tutors that helps them to achieve their own level of proficiency in whatever subject they have decided to study in their plan. El orgullo que hemos de nuestro equipo, ¿sí?, es haber logrado un sistema educativo distinto, centrado en el estudiante, que tiene muy buenos resultados. Personal learning plans are flexible enough to let learners do what they love. For example, these promising players attend a tennis academy 5 hours a day and maintain their studies remotely
via a virtual platform that doesn't just contain Colegio Fontan's lessons, it contains the entire school. Learners just need internet access to see assessments, check plans and records, and get one-on-one time with their analysts using Windows Live Messenger. They can attend Colegio Fontan even though they're miles away, perfecting their swings. Lo que más me gusta del colegio es la libertad que nos dan y cómo aprendemos a nuestro ritmo. Veo el tema más rápido, lo aprendo más rápido, y en los otros colegios uno se demora más días y más tiempo aprendiendo un solo tema. Learners rely on technology to pursue their individual studies. Their books, their assignments, even their teachers can be summoned by a keystroke, anytime, any place. Aquí todos los estudiantes tienen que usar la tecnología como herramienta de todo su proceso educativo. So when you come here and you see that kids are really working on their own, when you talk to them and they can describe you the model because they live it, you can be quite confident that it's really working. This innovative system also works for the school staff. Without classrooms in the way, they benefit from more one-on-one time with their students. Lo que todo docente busca es sentirse satisfecho con esa labor que está haciendo. Considero que aquí en el Colegio Fontan, con este sistema, cada uno de los docentes puede sentirse satisfecho y muy a gusto con su labor. Today, schools around the world are experimenting with Colegio Fontan's student-centered approach. Nosotros estamos muy orgullosos de haber logrado ser Mentor School, porque para un colegio que todo el mundo, pues en un país como Colombia, que todo el mundo piensa que es un país muy retirado, en subdesarrollo, piensan que la innovación no es posible allá. Entonces nosotros nos sentimos sumamente orgullosos. Educators at this unconventional school have discovered that when learners are given the right tools, they will go far beyond conventional expectations. A key advice that I would give to other schools is that it is possible to put students' learning at the center of the process. When I come here, I'm really happy to build new hope in the future of education, to see that students can be really passionate about what they're doing, about what they could achieve in their future life. Mis sueños en el futuro son poder realizar una universidad en Estados Unidos. No voy a resumir el video palabra por palabra. Ojalá se den más o menos una idea. Cuando yo presenté esas 8 elementos, o sí, 8 elementos creo que fueron del tema de la Fundación Gates con respecto, la aplicación es muy directa a lo que se hace aquí. En el fondo es habilitar las capacidades del estudiante de su propio paso. Ustedes vieron a esos muchachos que estaban jugando tenis, están allí porque tienen la capacidad de ser jugadores de tenis con capacidad competitiva a nivel mundial. Tienen esa oportunidad. En un colegio convencional no tendrían la posibilidad de entrenar a la velocidad que tienen que entrenar sin quedarse retrasados en los estudios, porque el sistema es personalizado a través de CRM y a través de los sistemas en la nube. Ellos pueden adelantar todos y ellos se personalizan de su propio desarrollo. Hemos encontrado en varios de estos colegios, tenemos 35 en el mundo, que le llamamos colegios innovadores. Fontan es uno de ellos, el que hablaba, Santa María la Blanca en España es otro, en donde algunos estudiantes se están graduando, básicamente, en vez de graduarse en ciclos de 9, en el año se gradúan en ciclos de 6. O sea, tendría la capacidad de realmente entrar a la universidad mucho más temprano, entrar a innovar mucho más temprano, hacer emprendimiento mucho más temprano. Entonces quería mostrar este ejemplo. Lo bonito de todo esto es que no es excusa, porque no debía haber excusa. De hecho, este video está en inglés, no como para decir que tiene que estar en inglés. Está en inglés por una razón. Es porque este video está siendo mostrado alrededor del mundo. Apuntando a la Colombia en un lugar donde está haciendo experimentos importantes en la transformación del ser humano hacia un modelo económico del que hablaba anteriormente. Tengo menos de 10 minutos, así que voy a acelerar un poco y voy a cerrar. Hay una gran cantidad de programas de Microsoft, no quiero hacer aquí una cuña, como dicen por ahí, pero es un programa que, por cierto, con la ministra recientemente tuvimos la oportunidad de actualizar esta asociación, Socios para la Educación.
cerca de 9.4 millones de docentes entrenados a nivel mundial en estos tipos de temas, 202 millones de estudiantes a nivel mundial. La red, esas redes de conexión de conocimiento son importantísimas a nivel de los docentes, 4.6 millones y cerca de 12.000 escuelas en este programa. Obviamente, esto es una gran cantidad de recursos. Quiero decirles que los recursos existen, tenemos que trabajar más de cerca para habilitar estos recursos desde el punto de vista de productos y servicios, desde el punto de vista de docencia y aprendizaje, de trabajo y empleabilidad. No voy a entrar en detalle en todos estos programas, pero son programas que la corporación y Microsoft en Colombia y en Latinoamérica los ha habilitado de una manera muy directa. Aquí, de hecho, se ve un poco también colaboraciones con instituciones de nivel mundial, es traer la sociedad civil a trabajar en este tipo de oportunidades, como el Smithsonian Institution, el Clinton Global Initiative es parte de todos estos programas. Todos estos son insumos importantísimos, ante todo para tratar de alcanzar ese objetivo del cual yo me refería anteriormente. En Colombia hemos hecho colaboraciones importantísimas, no sé cuántos de ustedes conocen acerca de este website que se llama Colombia Aprende, es el hecho de conectar conocimiento. ¿Cuántos de ustedes conocen Colombia Aprende como portal? Ya. No tengo que explicarlo, pero es tratar de avanzar esa conexión entre ustedes. Como les decía, esto no es solamente una cuestión realmente de tecnología, es más, tecnología es solamente un habilitador. La política nacional tiene que estar realmente orientada, no solamente a través del Ministerio de Educación, pero del gabinete y el presidente conjunto con respecto a una misión importante. Tiene que ver con el tema de conectividad, porque creo que esto le da gran acceso a muchos que no lo tienen, a conocimiento y materiales que necesitan. Tiene que ver con la alineación de las agendas nacionales. Sé que hay una coordinación entre el ministro Molano, que va a hablar después de que yo hable, y la ministra, a ver, muy importante. Pero el punto más importante de todos es la transformación de la innovación pedagógica. Aquí es donde nos estamos quedando cortos, especialmente en el desarrollo de esas habilidades. Y esto tiene que ser formado a través de una pasión nacional, de cultura nacional alrededor del docente. No estamos allí en Latinoamérica. En Colombia no estamos allí, pero sé que la ministra es obsesionada con el tema. Al final esto pasa por una cultura nacional, por una pasión alrededor de que el único camino al crecimiento de la equidad social es a través de la educación conectada a innovación que genere empleo y emprendimiento. ¿Cuántos de ustedes han visto un billete de $2 de Singapur? Nadie, muy bien. Les voy a mostrar el billete de $2 de Singapur, porque cuando hablo de cultura nacional, ahí arranca. No tengo que decirles mucho de lo que está allí. Es el billete de $2 de Singapur. Una escuela en el centro, un profesor al frente del billete, 2 niñas al frente del billete y la comunidad de estudiantes. Ese es el nivel de pasión, porque a eso estamos enfrentados. Yo no me quiero morir sin pensar que no hemos podido dejar un legado que vaya mucho más allá de tener pocos que tienen acceso a calidades transformativas, de que Colombia y Latinoamérica no puedan jugar ese papel de liderazgo que pueden jugar en Latinoamérica. Si realmente transformamos estos sistemas en esas habilidades de valores de temprana edad y luego estas habilidades blandas que son tan difíciles de desarrollar porque tienen que ser obsesivas. Voy a cerrar con 2 frases de Bill Gates y también un poco con una tareita que les dije. Y ministra, aquí le voy a pedir un poco a la gente nuestra que trabaje con ustedes para el tema de ver si traducimos un poco de esto. Para cerrar, digo, con foco en innovación, uso de tecnología, política pública combinada y este desarrollo de competencias y habilidades de las que hablé, creo que es realmente posible hacer un cambio fundamental en los próximos años, de poner a Colombia y a Latinoamérica en esa posibilidad de ser puntero, porque tenemos tremendos recursos naturales, ahora tenemos que ampliar el impacto del recurso humano. Y por eso pongo ahí a hacer un poco de flashing a esa parte de la innovación en prácticas docentes, porque creo que ahí arranca, tenemos que obsesionarnos con la importancia del papel del docente hacia adelante, más allá del uso tecnológico, que por supuesto es importante, pero esta capacidad de poderle dar especialmente retroalimentación. Estos 2 reportes están acabados de salir. Están acabados de salir de la Fundación Gates. Es medición justa y confiable para una docencia efectiva. Son 2 reportes, se han invertido $2.500 millones con más de 3.000 profesores en los Estados Unidos. Uno dice retroalimentación para una mejor teaching, enseñanza. Retroalimentación para una mejor enseñanza. Y luego al lado derecho,
No se trata de ir a darle un poquito de palo al docente, por ahí no arrancamos. Arranca por entender un poco cómo medir y luego accionar y hacer los cambios necesarios para el desarrollo de estas habilidades. Modelos eficientes de medición son importantísimos en la transformación de un sistema y en esto se centran estos dos estudios. Lean el artículo si se regresan de aquí en Avianca, no le estoy haciendo promoción a Avianca, regresen en la compañía que quieran. Pero ahí lo encontré por casualidad, en la silla encontré la revista que habla un poco de esto en una entrevista con Bill Gates en la importancia, está invirtiendo. De hecho, el siguiente slide realmente resalta. La investigación seria ha probado lo que mis propias experiencias me han enseñado. La efectividad del docente es uno de los factores más importantes que determinan qué tan bien los estudiantes aprenden y si van a ser exitosos en su aprendizaje. Ahora sí, entonces ojalá puedan leer un poco estos dos reportes que son muy importantes. Va a haber otros reportes que vienen alrededor del mismo tema. Está invirtiendo muchos millones. La Fundación Gates ha invertido en librerías aquí cerca de $6 millones. Este es un avión que quizás pudiéramos hacer pilotos en Colombia que nos permitieran avanzar en eso. Último slide. El mayor indicador de dónde estará un país en 20 años es cuán bien se encuentra el sistema educativo en este momento. No hay nada que hacer. Tenemos que llegar a ese momento de convencimiento y de pasión nacional en Colombia y latinoamericana de que tenemos que construir para esa siguiente generación. Como lo decía anteriormente, es esta generación de líderes la que ha sido puesta en el mundo para dejar ese legado absolutamente transformador. Si queremos llegar realmente a acabar con la pobreza a través de un modelo económico social, inclusivo y sostenible, que es el único camino del mundo, si no vamos a tener muchos problemas. Muchas gracias y como les digo, por favor, vamos, por favor los invito a que si vamos a podar selvas, hagámoslo de una manera que retorne social y económicamente, no las podemos mejor. Pero no nos olvidemos, al final vamos a regar los desiertos, ese es el futuro del mundo. Gracias.